Hola, hoy te hablaré sobre la teoría del ciclo de la vida. El ciclo de la vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo. Reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. Esto se entiende como las etapas del desarrollo de los individuos desde su concepción hasta su muerte. El concepto de ciclo de la vida está estrechamente relacionado con la psicología del desarrollo. Es decir, el desarrollo se define como aquellos cambios que, con el tiempo, se producen en el cuerpo, en la conducta, en los procesos cognitivos y en el pensamiento, los cuales se deben a la biología, el entorno y a la experiencia. Craig y Baum, 2009. Etapas del ciclo de la vida. El desarrollo durante todo el ciclo de vida humano se divide en etapas con el objetivo de contar con puntos de referencia para su estudio y comprensión de los cambios que ocurren, así como los eventos y las situaciones más significativas. Sin embargo, cada individuo se desarrolla en forma única en su entorno, de tal forma que el desarrollo es un proceso individual que ocurre en un contexto sociocultural específico. Quiero dar a conocer 3 puntos importantes. Primero, el desarrollo es un proceso que ocurre durante toda la vida. Segundo, el desarrollo es multilateral y multidireccional. Y tercero, el desarrollo es multicausal. Las etapas del ciclo de vida se pueden considerar como conceptos producto de una construcción social, la cual depende de eventos históricos y culturales, en donde se construyen. Craig y Baum, 2009. Por ahora, te mencionaré las distintas etapas y fases del ciclo de la vida. Primera fase, prenatal o embarazo. Esta es la fase que se lleva a cabo en el vientre materno. El embrión se desarrollará hasta convertirse en un bebé. Esta fase tiene 3 subetapas, comenzando por el periodo germinal, en el cual se da el momento de la concepción, donde el espermatozoide fecunda el óvulo y este se desplaza hacia el útero. Continuando con el periodo embrionario, aquí se da la división de las células según sus funciones, lo cual dará la estructura ósea, muscular y a los órganos del bebé. Y por último, el periodo fetal. En esta etapa se empiezan a formar los órganos del bebé y a madurar. Empieza las 12 semanas de gestación y culmina con el nacimiento. La siguiente fase es la infancia, que va desde los 0 a los 6 años. Esta etapa se caracteriza por el aprendizaje de capacidades y habilidades psicomotrices, así como del lenguaje. La siguiente etapa es la niñez, de los 6 a 12 años. Para muchos especialistas, la niñez es la etapa más importante, ya que aquí se adquieren las habilidades psicosociales y emocionales fundamentales para un desarrollo saludable, y se sientan las bases de lo que será el individuo en el futuro. Continuamos con la adolescencia o pubertad, de los 12 a 20 años. La adolescencia es la etapa del desarrollo humano marcada por los cambios hormonales y físicos que determinarán la madurez sexual del individuo. Se subdivide en 2 fases. Adolescencia temprana, de 12 a 15 años. Cambios físicos más notables: estatura, cambio de talla y peso, aparición de vello, inicio de la menstruación y despertar del deseo sexual, aislamiento del núcleo familiar para buscar su identidad. Y la adolescencia tardía, de los 15 a 20 años. Aquí se completa la maduración sexual y se da la exploración de intereses académicos o profesionales. Continuamos con la juventud, de los 20 a 25 años. En esta etapa empiezan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo carece aún de madurez emocional. Es la etapa de la emancipación. Proseguimos con la adultez, de los 25 a 60 años. La adultez es la etapa del desarrollo humano más larga. Esto implica diversos cambios físicos, emocionales y psicológicos según la edad y fase de cada persona. Esta tiene 3 etapas. Adultez joven, de los 25 a 40 años. En un principio, la adultez es el periodo de mayor vitalidad y actividad. Coincide con el final de estudios superiores y el desarrollo profesional. Es la etapa más ideal para procrear. Le sigue la adultez intermedia, 40 a 50 años. A partir de los 40 años comienzan los cambios propios de la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres. Aquí se dan cambios hormonales, emocionales, disminución del deseo sexual y pérdida de masa muscular. Le sigue la adultez tardía, 50 a 60 años. En esta fase los cambios físicos que comenzaron en las etapas previas son más evidentes. Además ocurren una serie de cambios vitales que tienen un impacto en la dinámica social, como la emancipación de los hijos. Este implica un periodo de soledad,
la fase de jubilación y replanteamiento de los pasatiempos y vínculos sociales, disminución de la lubricación de la vagina y disfunción eréctil de los hombres. Y por último tenemos a la ancianidad o vejez, de los 60 años en adelante. Es la última etapa del ciclo de la vida. Aquí se da el deterioro de capacidades físicas y cognitivas, aislamiento social, aparición o evolución de enfermedades. Hola jovencito, hoy te explicaré mi teoría del desarrollo psicosexual. ¿Psicosexual? Suena complicado. No te preocupes, solo tienes que recordar que todo gira en torno a cómo buscamos placer en diferentes etapas de la vida. En la etapa oral, los bebés obtienen placer a través de la boca. Si no lo superan bien, pueden volverse ansiosos o depender mucho de otros. O sea que si de grande mastico chicle todo el tiempo, ¿podría ser por esto? Exactamente. Aquí el placer está en el control de esfínteres. Si se maneja mal, puede generar personas muy rígidas o desordenadas. Vaya, nunca pensé que ir al baño fuera tan importante para mi personalidad. Aquí los niños descubren la diferencia entre sexos y sienten atracción por su padre del sexo opuesto. Es el complejo de Edipo o Electra. Entonces, ¿todos pasamos por eso? Sí, pero lo superamos y nos identificamos con nuestro padre del mismo sexo. Aquí el interés sexual se duerme. Los niños se enfocan en aprender y socializar. Ah, por eso en la primaria nos daba pena hablar con el otro género. Al llegar la pubertad, el deseo regresa, pero ahora dirigido a relaciones maduras. Exacto, jovencito. Conocer estas etapas nos ayuda a comprendernos mejor. Gracias, Dr. Freud. Ahora todo tiene sentido. Ahora vamos a hablar de Erik Erikson y su teoría del desarrollo psicosocial, que nos explica por qué la vida es básicamente una serie de pruebas que tenemos que superar para no terminar preguntándonos a los 50 años, ¿qué hice con mi vida? Erikson dice que a lo largo de los años pasamos por 8 etapas y cada una viene con su propio desafío. A veces lo superamos con éxito, otras digamos que seguimos trabajando en eso. Ahora vamos a desmenuzar etapa por etapa. La primera etapa es confianza versus desconfianza y va de 0 a 1 año. Aquí somos como un burrito envuelto en cobijas dependiendo al 100% de que alguien nos alimente y nos cuide. Si todo va bien, aprendemos a confiar en que el mundo es un lugar seguro. Si no, bueno, puede que crezcamos dudando hasta de lo más mínimo, como por ejemplo de la gente que nos dice ya casi llegó cuando ni siquiera han salido de su casa. La segunda etapa es autonomía versus vergüenza y duda. Esta etapa va de 1 a 3 años y aquí es donde empezamos a usar la frase del yo solito, donde queremos hacer todo sin ayuda aunque claramente no siempre lo logramos. Si nos dejan experimentar, aprendemos independencia. Si nos regañan por cada error, crecemos con la inseguridad de si estamos haciendo las cosas bien. ¿Será por eso que algunos de nosotros aún dudamos si debemos empujar o jalar una puerta? La tercera etapa es iniciativa versus culpa y va de los 3 a los 6 años. Y aquí empezamos a inventar juegos, preguntar por qué cada 5 segundos y explorar nuestra creatividad. Si nos apoyan, desarrollamos confianza para proponer ideas. Si nos callan o nos critican mucho, crecemos con el miedo de que cualquier cosa que hagamos está mal y terminamos en la adultez diciendo, bueno, no sé, como tú quieras, a la hora de tomar cualquier decisión. La cuarta etapa es laboriosidad versus inferioridad y va de los 6 a los 12 años. Aquí entramos a la escuela y nos damos cuenta de que hay gente que ya sabe multiplicar en 3 idiomas mientras nosotros seguimos contando con los dedos. Si reconocen nuestros logros, sentimos que podemos con el mundo. Si nos comparan demasiado, terminamos sintiéndonos inútiles y pensando que nunca seremos lo suficientemente buenos en algo. Pero hay que mantenernos tranquilos, ya que todos tenemos talentos, aunque sea escribir sin ver el teclado. La quinta etapa es identidad versus confusión de rol y va de los 2 a los 18 años. Aquí entra la adolescencia, la etapa donde nadie sabe quién es, pero todos fingimos que sí. Aquí probamos diferentes estilos, amigos, hobbies. Un día queremos ser skaters, al siguiente músicos y a la siguiente semana expertos en cocina. Si logramos encontrar nuestra identidad, genial. Si no, nos unimos a una gran comunidad de personas que están en confusión sobre quiénes son. La sexta etapa es intimidad versus aislamiento y va de los 18 a los 40 años. Ahora ya no solo se trata de saber quiénes somos, sino de encontrar con quién compartirlo. Si aprendemos a conectar con otros, formamos relaciones profundas y significativas. Si no, puede que terminemos viendo series solos, comiendo chucherías, mientras pensamos que el amor verdadero solo existe en las películas de los 90 o los 2000. La séptima etapa es generatividad versus estancamiento, y va de los 40 a los 65 años, donde nos llega la gran pregunta: ¿estoy dejando huella en el mundo o solo soy alguien más? Si sentimos que estamos contribuyendo con algo, nos sentimos realizados. Si no, nos entra la crisis de los 40,
donde empezamos a hacer ejercicio de repente o empezamos a dar 1000 cursos de cosas distintas para sentirnos útiles o jóvenes otra vez. La octava etapa es integridad versus desesperanza y va de los 65 años en adelante. Esta es la última fase, donde miramos hacia atrás y evaluamos toda nuestra vida. Si sentimos que valió la pena, nos convertimos en los abuelos sabios que te dan consejos. De lo contrario, pues terminamos siendo los que dicen, en mis tiempos todo era mejor, mientras nos quejamos de los jóvenes y su música extraña. En fin, según Erikson, la vida es básicamente un juego de niveles donde cada etapa trae su propia crisis. Si la superamos, bien, desbloqueamos habilidades, si no, seguimos en el modo difícil. Piaget desarrolló esta teoría para explicar cómo los seres humanos adquirimos conocimiento a lo largo del tiempo, especialmente en la infancia. El denominador común en las investigaciones de Piaget consistió en descubrir qué es lo que constituye la inteligencia, el cómo influyen estas etapas del desarrollo en la forma en que los niños aprenden y comprenden el mundo a su alrededor. Pero antes de ampliar más el tema, definamos rápidamente qué es la inteligencia. La psicóloga clínica de orientación cognitivo-conductual, María Antonia Lemons, define que la inteligencia es la capacidad de comprender, razonar, planear, resolver problemas y pensar de manera abstracta, al igual que aprender de la experiencia de la vida cotidiana. A medida que los niños crecen, van adquiriendo una mayor complejidad de habilidades. Como lo explica Piaget más al fondo en su investigación, el concepto de inteligencia humana es considerado como un proceso de naturaleza biológica, planteada que el sujeto es un organismo vivo que se presenta en un entorno físico, dotado de una herencia biológica y genética, que influye en el procesamiento de la información proveniente del exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello que es capaz de observar y de comprender, pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. La teoría de Piaget divide el desarrollo intelectual en 4 etapas fundamentales. El periodo sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. El estadio sensorio-motor es la primera de las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. En esta etapa, los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias, la vista y el oído, y la interacción física con objetos, como agarrar, chupar y pisar. En esta etapa, según Piaget, el desarrollo de la permanencia del objeto es uno de los logros más importantes. La permanencia del objeto es la comprensión del niño de que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella no puede ser visto ni oído. El juego Ya te vi, esconder y encontrar es una buena prueba de ello. Al final del periodo sensoriomotor, los niños desarrollan un sentido permanente de sí mismos y el objeto. Esta etapa tiene lugar desde el nacimiento y los 2 años de edad, conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y sus capacidades de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no puedan entender la permanencia de esos objetos, sino que están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto o persona. Por este motivo, les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos. Consiste en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a aparecer. Es etapa preoperacional, la segunda etapa de Piaget. La etapa de las preoperaciones se inicia cuando el niño comienza su aprendizaje del habla. Empieza a los 2 años y dura hasta la edad de 7 años. Durante esta etapa previa a las operaciones de desarrollo cognitivo, Piaget observó que los niños aún no entienden la lógica concreta y no pueden manipular mentalmente la información. En los niños se incrementa el juego y pretenden tener lugar en esta etapa. Sin embargo, el niño aún tiene problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. En esta etapa, los niños empiezan a pensar de manera más lógica y pueden resolver problemas concretos. Por ejemplo, si les das 2 vasos con la misma cantidad de agua, pero uno más alto y delgado, entenderán que ambos tienen la misma cantidad de agua. Por último, etapa de operaciones formales, de 12 años en adelante. Aquí, los adultos y adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y resolver problemas complejos. Por ejemplo, pueden imaginar diferentes soluciones para un problema sin necesidad de probarlas físicamente. La aventura del desarrollo moral. Hoy vamos a aprender sobre la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg.
Lawrence Kohlberg fue un psicólogo que desarrolló una teoría sobre cómo las personas desarrollan su sentido de la moralidad. Kohlberg creía que el desarrollo moral ocurre en etapas y que cada persona pasa por estas etapas en un orden fijo. La primera etapa es la preconvencional, que se divide en dos subetapas. Obediencia y castigo es la primera. En esta subetapa los niños obedecen las reglas para evitar el castigo. Por ejemplo, un niño no toma una galleta sin permiso porque teme ser castigado por su mamá. La segunda es el interés propio. Aquí los niños siguen las reglas cuando les beneficia personalmente. Por ejemplo, un niño comparte su galleta con otro niño, esperando que el otro niño comparta algo a cambio. La segunda etapa es la convencional, que también se divide en dos subetapas. La primera es expectativas, relaciones y conformidad interpersonal. En esta subetapa las personas actúan de manera que otros las vean como buenas. Por ejemplo, un adolescente ayuda a un amigo con su tarea para ser visto como una buena persona. La segunda, autoridad y mantenimiento del orden social. Aquí las personas respetan las leyes y normas para mantener el orden social. Por ejemplo, un adolescente sigue las reglas de la escuela porque cree que es importante para el buen funcionamiento de la comunidad escolar. La tercera etapa es la postconvencional, con dos subetapas también. La primera, contrato social. En esta subetapa las personas ven las leyes como contratos sociales, que pueden ser cambiados para el bien común. Por ejemplo, un adulto participa en una protesta pacífica para cambiar una ley que considera injusta. Y la segunda y última, que son los principios éticos universales. Aquí las personas siguen principios éticos universales, incluso si van en contra de las leyes. El día de hoy te hablaré sobre la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¿Sabías que el aprendizaje no ocurre de manera aislada? Hoy exploraremos la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, que explica cómo aprendemos gracias a la interacción social o la interacción con los demás. Pero, ¿quién fue Lev Vygotsky? Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso del siglo XX que revolucionó nuestra comprensión del aprendizaje. Su teoría se destaca por la importancia de la cultura, el lenguaje y la interacción social en el desarrollo cognitivo. Uno de los conceptos clave de Lev Vygotsky es el llamado CDP o zona de desarrollo próximo. En esta zona, el sujeto aprende gracias a la interacción social o por la interacción que tiene con los demás. Cuando recibimos orientación en esta zona, expandimos nuestras capacidades y adquirimos nuevas habilidades. También está la zona de desarrollo real o por sus siglas CDR. En esta zona, el individuo puede desarrollar habilidades o aprendizajes que aprende por sí mismo o que puede ejecutar sin ayuda. Una característica importante sobre el aprendizaje es el lenguaje. El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino que también es una herramienta para pensar. Vygotsky explicó que al hablar en voz alta nos ayuda a organizar nuestras ideas y resolver problemas de manera más efectiva. ¿Cuáles son las aplicaciones en la educación? Gracias a Lev Vygotsky, la enseñanza moderna enfatiza el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes trabajan juntos para construir conocimiento. También se utilizan estrategias como la tutoría entre pares y el uso de herramientas tecnológicas como apoyo. En resumen, aprender mejor a través de la interacción social es lo que Vygotsky explica en esta teoría. Las ideas de Vygotsky siguen siendo fundamentales en la educación actual.